México es un país hermoso por muchos motivos: la belleza de sus paisajes, la calidez de su gente, la riqueza de su cultura. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. México es un país lleno de corrupción, de retraso histórico, con carencias sociales más que evidentes. Y si México es un país a medio hacer, no es en su mayoría por causa de su gente, es por causa de sus instituciones más que ineficientes, sus gobernantes inútiles y corruptos, y sin poder evitar mencionarlo, por los intereses extranjeros. Por eso, y aprovechando que estamos en el mes patrio, celebración de los mexicanos, hoy hablaremos de 3 libros que muestran el lado oscuro de México. 1. México ante Dios. Vamos a empezar con un libro que toca cuestiones muy delicadas. Escrito por Francisco Martín Moreno en 2007, este libro tiene un estilo novelesco, pero al mismo tiempo relata acontecimientos duros sobre la historia de México, y especialmente sobre el papel que ha tenido la Iglesia Católica en dicha historia, desde los albores de la independencia mexicana hasta los tiempos del Porfiriato. Si bien estos acontecimientos son debatibles, el libro afirma el papel que tuvo el clero para entorpecer la independencia de México, para después apoyar el movimiento, no con el propósito de ayudar a los mexicanos, sino por motivo de defender sus privilegios y las propiedades de las cuales se hicieron dueños los obispos en el país. Constantemente el libro remarca cómo la Iglesia Católica entorpeció los distintos proyectos de nación, acreditando así un retroceso constante en la política mexicana, metiendo sus narices en el ámbito político y social del país, buscando a toda costa ser exclusivos, o más bien, ser tratados como privilegiados por el Estado y sus normas, para no pagar por los atropellos, los abusos sexuales y las injusticias cometidas por los curas en las localidades más pobres del país, además de adueñarse de gran parte de los derechos de los mexicanos. Este libro relata cómo la Iglesia Católica pretendió monopolizar en México la educación, el culto religioso y los derechos civiles como el matrimonio y los registros de nacimientos para acaparar las ganancias que este control Estado-Iglesia generaban. Porque al final de cuentas, nada es más lucrativo que el comercio de la fe, el comercio de las almas. Finalmente, este libro relata la forma en que el clero apoyó la dictadura de Díaz, en detrimento de las condiciones de vida de los mexicanos, provocando así una y otra vez retrocesos históricos, la ineficiencia gubernamental y la lucha desfalleciente por intentar una y otra vez que México saliera adelante como nación. Al final de cuentas, si bien son muchos los acontecimientos cuestionables que toca este libro, también son demasiados los escándalos de la Iglesia Católica en México, como para considerar que los representantes de Cristo que le han tocado a este país no hayan sido y no sigan siendo responsables de los factores negativos que achacan a México. Ojo, este libro no pretende atacar la fe católica, lo que hace es ir directo contra la hipocresía de sus dirigentes. 2. México bárbaro. El segundo libro del cual hablaremos es igualmente histórico y fue escrito entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1909. Tal vez tú creas que esto ya no tiene que ver con nuestra actualidad como nación, pero es completamente falso, no solo por el hecho de que el pasado condiciona los acontecimientos presentes, sino también porque en el presente se siguen viendo móviles de poder similares a los del pasado. Pero hablemos un poco de México bárbaro. Este libro se centra en las condiciones de vida de los mexicanos durante el Porfiriato. El libro presenta con hechos que la esclavitud era efectivamente una institución considerablemente bien estructurada por Porfirio Díaz y sus cómplices, quienes fungían como gobernadores en los distintos estados de la República, que en ese entonces era más bien una dictadura. El libro relata la aniquilación sistemática de pueblos indígenas como los yaquis en el norte o los mayas en el sur, adueñándose de sus territorios y siendo otorgados a los gobernantes de las zonas o vendidos a módicos precios a inversionistas extranjeros. También menciona cómo estos indígenas eran asesinados o, si sobrevivían, eran vendidos como esclavos y cómo la esclavitud en México era incluso más cruel
que lo que aconteció en Estados Unidos. También relata el tráfico de esclavos llevado a cabo en lugares conocidos como las casas de enganchadores, las cuales básicamente se dedicaban a engañar con contratos fraudulentos e incluso secuestrando individuos para ser vendidos como siervos que prácticamente iban a morir al campo debido a los malos tratos de aquellos que los compraban. Posteriormente relatará los medios que Porfirio Díaz usaba para coaccionar a los movimientos sindicalistas que buscaban mejores condiciones para trabajadores promedio, además de acallar las voces de prensa que realmente deseaban mostrar las pésimas condiciones en que el mexicano promedio vivía, pues el gobierno solo permitía que existiera periodismo que halagara al dictador. Finalmente, este libro hará un relato de la forma tan descarada en que Díaz llegó al gobierno, cómo fue y continuó siendo apoyado por los países extranjeros, porque, por cierto, las políticas económicas que llevó a cabo la dictadura solo enriquecían al presidente y a sus siervos más cercanos, pero también a los capitalistas extranjeros, empobreciendo de forma inversamente proporcional a los mexicanos. Por supuesto, Díaz impulsó la infraestructura del país, atrajo inversión extranjera y el progreso tecnológico a México, pero el mexicano promedio vivía en condiciones miserables, no solo de pobreza, sino también de libertad. Y si comparáramos al México de hace poco más de un siglo con el México actual, con tantas desapariciones de periodistas, de violencia, de coerción política, de políticas económicas que excluyen al mexicano de clase baja, nos sorprendería ver que México en realidad no ha progresado tanto. Por cierto, este libro fue escrito no por un mexicano, sino por John Kenneth Turner, un norteamericano que denuncia todos estos hechos para finalmente denunciar las intervenciones estadounidenses en beneficio de la miseria mexicana. La realidad, mis hermanos, es que si Estados Unidos es un país próspero, en mucha medida esa prosperidad ha sido pagada con el retroceso y la miseria de México y de algunos otros países. 3. Los demonios del Edén. Vamos a finalizar este recuento con un libro mucho más actual, pero no por eso menos cruel. Este libro, escrito por la periodista Lidia Cacho y publicado en el 2004, se centra en un caso específico, el caso de Jan Shukar Kuri, un libanés residente en México quien fue acusado por pedofilia, abuso sexual y tráfico de menores, además de liderar una red de pornografía infantil. Este caso, que para nada es un asunto menor, podría considerarse un caso aislado, de no ser porque la autora señala ávidamente la complicidad de las autoridades, por ejemplo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, y de personas ubicadas en altos cargos en el gobierno de este estado, que tuvieron con Shukar. E incluso va más allá, pues se dice que gobernadores de estado, presidentes y funcionarios públicos lucraban con esta red pedófila, además de que en algunos casos ciertos políticos y empresarios de México son acusados directamente como violadores de menores. Este libro es desgarrador porque relata a detalle, aunque no de forma sensacionalista, algunos testimonios directamente de las víctimas. Estamos hablando de niños incluso de 8 años. Hace una incisión no solo en el caso en sí, sino también en las afecciones psicológicas que todas las víctimas padecieron, no solo por el abuso sexual, sino también por el estrés provocado por las autoridades al momento de intentar denunciar los hechos, siendo coercionadas e incitadas al silencio, antes de apoyar para aplicar la justicia y ayudar a las víctimas. Además de la nefasta forma en que gran parte de los medios amarillistas y sensacionalistas dieron a conocer al público este caso, vulnerando a las víctimas más que a los perpetradores, y muchas veces dando a entender que las víctimas eran parte del problema en este tipo de sucesos. Hay un momento en que la autora da a conocer, además del caso principal, cómo es que los gobernadores y presidentes apoyan y se benefician del crimen organizado, sea con la trata de blancas o en otros escenarios, propiciando el ingreso del narcotráfico en los distintos estados.
Lo escandaloso del libro no es simplemente el caso de abuso de menores sistemático y estructurado que es más que proliferante en el país, sino sobre todo la corrupción y complicidad que las autoridades tienen en estos casos. Pero lo más trascendente en este libro es que la cultura que hay en México para propiciar estos casos, la cual, desde mi perspectiva, es más que evidente, es un terreno fértil para que la sociedad sea indulgente incluso con los violadores y condene a las víctimas, jóvenes que no han pasado la mayoría de edad y que incluso están atravesando su infancia. Sin entrar en si te gusta el concepto de patriarcado o no, la realidad es que México es un país lleno de impunidad, pero hay que hablar a las claras. No es impune solamente a nivel político y de justicia institucional, sino también a nivel social y cultural. Yo no quiero ser aguafiestas y sé que al momento de subir este video estamos en fechas de celebración patria, pero al leer un poco más en la historia, uno se pregunta si lo que celebramos los mexicanos no es más que una farsa. No se trata de ser antipatriota ni nada por el estilo, pero es que nuestra patria está resquebrajada, en retroceso constante y con amplias carencias. Desde mi perspectiva, creo que el mexicano busca siempre una excusa para celebrar, pero si de verdad buscamos motivos para trabajar y ser conscientes a nivel social, hay muchísimos motivos para hacerlo. Este es el video del día de hoy. Te invito a que leas estos 3 libros y saques tus propias conclusiones, además de compartir el video con algún amigo para dar a conocer más esta información. Yo soy Gama, nos vemos en próximos videos. Un saludo.